Febrero de 2017. Lo que parecía una escena de cine de catástrofes se volvió brutalmente real. En el corazón de California, la presa de Oroville, una de las más grandes de Estados Unidos, comenzó a colapsar. Lo que debía ser una fortaleza de concreto y control hidráulico se convirtió en una amenaza inminente para más de 180,000 personas. ¿Cómo pudo fallar una estructura diseñada para resistir lo impensable? ¿Qué errores, decisiones y omisiones se escondían tras el mayor riesgo de inundación en la historia reciente de California? En este episodio, desentrañamos los momentos críticos, las tensiones detrás de cámaras y las lecciones que dejó este colosal fallo de ingeniería. Estás en Macroproyectos TV, donde lo imposible se diseña, se construye y se cuenta. Suscríbete y sigamos viajando por lo extraordinario. Todo comenzó con una lluvia que parecía no tener fin. Era febrero de 2017, y sobre el norte de California caían litros y litros de agua como si el cielo estuviera decidido a vaciarse por completo. La presa de Oroville, la más alta de Estados Unidos, con sus imponentes 230 metros de altura, se encontraba en el corazón de este temporal. Diseñada en los años 60, esta estructura colosal tenía como misión principal contener el agua del río Feather, regular su flujo y abastecer de agua a millones de personas en el estado. Pero lo que parecía una construcción sólida, símbolo del dominio humano sobre la naturaleza, se convertiría en una pesadilla de ingeniería, decisiones mal tomadas y miedo colectivo. Durante días, las lluvias no dieron tregua. El embalse comenzó a llenarse a un ritmo alarmante. Las compuertas principales, diseñadas para liberar el exceso de agua, se abrieron como era previsto. Sin embargo, en la mañana del 7 de febrero, un estruendo ensordecedor rompió la atención de los ingenieros que vigilaban cada metro cúbico de agua. Una gigantesca cavidad había aparecido en el canal principal de desagüe. El hormigón, corroído por años de desgaste y mantenimiento insuficiente, simplemente había colapsado. El agua, que debería haber salido de forma controlada, comenzó a devorar la estructura como si fuera papel mojado. Los ingenieros estaban frente a una situación que nadie había anticipado con claridad. ¿Cerrar las compuertas y permitir que el nivel del embalse siguiera subiendo hasta niveles peligrosos? ¿O seguir usando un canal dañado que podría desintegrarse por completo? Eligieron la segunda opción, confiando en que el daño estructural no sería tan grave. Pero estaban equivocados, muy equivocados. Mientras tanto, las autoridades empezaron a considerar una opción impensable: usar el aliviadero de emergencia. Este canal, construido en una ladera sin refuerzo de hormigón, solo se había utilizado en simulaciones y era visto como la última línea de defensa. Nunca se pensó que realmente sería necesario. Pero el 11 de febrero, por primera vez en su historia, el agua empezó a fluir por ese aliviadero auxiliar. Al principio fue una imagen espectacular: millones de litros de agua descendiendo en cascada por una ladera natural. Pero pronto, esa postal se volvió inquietante. La tierra comenzó a ceder, los árboles se desprendían con facilidad y los sedimentos teñían el agua de un marrón turbio y espeso. El canal se erosionaba ante los ojos de todos. Lo que nadie había previsto era que el aliviadero de emergencia, al colapsar parcialmente, estaba comprometiendo la estabilidad misma de la colina, donde se asentaba la base del aliviadero principal. Era como un dominó en cámara lenta. Si esa colina cedía, toda la presa podría verse comprometida. La palabra que nadie quería pronunciar empezó a murmullarse entre los pasillos del Departamento de Recursos Hídricos: colapso. La noche del 12 de febrero, las autoridades tomaron una decisión sin precedentes. Emitieron una orden de evacuación inmediata para más de 180,000 personas. Imagínate eso. Cientos de miles de familias recibiendo la noticia de que debían dejar sus hogares, sin saber si podrían volver. Las carreteras se congestionaron, las estaciones de servicio se vaciaron en horas, y la tensión era palpable. Nadie sabía con certeza si la presa iba a resistir. Las imágenes eran apocalípticas. Helicópteros sobrevolando la zona,
altavoces advirtiendo sobre un posible desastre, familias con niños pequeños corriendo hacia sus autos, ancianos siendo evacuados en autobuses improvisados. Todo mientras, en la cima de la presa, los ingenieros luchaban contra el tiempo. Empezaron a arrojar rocas con helicópteros y camiones para intentar reforzar las zonas erosionadas, como si intentaran contener un tsunami con piedras lanzadas a mano. Cada hora contaba, y aquí es donde la historia se vuelve aún más angustiante. El nivel del embalse seguía subiendo, y aunque las lluvias empezaban a disminuir, la amenaza no se había disipado. Se esperaba una nueva tormenta en los próximos días. La presa aguantaba, sí, pero ya nadie confiaba en que eso fuera garantía de seguridad. Los expertos debatían en tiempo real, con modelos digitales y cálculos hechos al momento, intentando anticipar qué parte colapsaría primero si el agua seguía fluyendo sin control. Las críticas no tardaron en aparecer. Muchos se preguntaban cómo era posible que la presa más alta del país tuviera un aliviadero principal con fallas estructurales tan graves, o que el aliviadero de emergencia nunca se hubiera reforzado con concreto. Informes antiguos salieron a la luz, algunos de los cuales advertían de la necesidad de renovaciones importantes. Pero como en muchos casos, la burocracia, el costo y la falsa sensación de seguridad habían sido más fuertes que la prevención. Afortunadamente, en los días siguientes, el clima cooperó. Las lluvias disminuyeron, el flujo de agua fue controlado parcialmente y la estructura, milagrosamente, resistió. Pero el daño ya estaba hecho. No solo a la infraestructura, sino a la confianza pública. Las imágenes de esa gigantesca herida en el canal de desagüe, la ladera devastada por el aliviadero de emergencia y la masa de personas evacuadas quedaron grabadas en la memoria colectiva. El costo de las reparaciones superó los $1.000 millones. Pero más allá del dinero, lo que realmente dejó este desastre fue una lección durísima. No podemos subestimar a la naturaleza, ni confiar eternamente en infraestructuras antiguas sin constante supervisión y mejora. Las presas, como cualquier otra obra humana, tienen un límite. Y cuando ese límite se rompe, las consecuencias pueden ser devastadoras. Hoy, la presa de Oroville sigue en pie, reforzada, reconstruida y con nuevos protocolos de seguridad. Pero para muchos, sigue siendo un símbolo de cómo una combinación de negligencia, falta de previsión y eventos extremos pueden llevar a un borde muy peligroso. Las imágenes de aquel febrero siguen circulando en Internet como advertencia silenciosa de lo que podría haber sido una de las mayores catástrofes en la historia de Estados Unidos. Y quizás, lo más inquietante de todo esto es saber que hay decenas, si no cientos, de estructuras similares en todo el mundo. Muchas de ellas envejecidas, olvidadas y expuestas a eventos climáticos cada vez más intensos. La historia de Oroville no es una excepción. Es un aviso. Un aviso que todavía estamos a tiempo de escuchar. Pero incluso después de que las aguas se calmaron, el debate apenas comenzaba. ¿Quién era responsable de este fallo? ¿Qué instituciones habían ignorado durante años las advertencias? Se iniciaron múltiples investigaciones paralelas. Algunas apuntaban directamente a los contratistas originales de la presa, mientras que otras se centraban en los funcionarios que, año tras año, pospusieron las mejoras estructurales recomendadas por expertos. Las reuniones públicas se volvieron tensas, con ciudadanos exigiendo respuestas y exigiendo también garantías de que algo así no volvería a suceder. La confianza en las autoridades se había resquebrajado, tanto como el concreto del aliviadero principal. Además, la crisis de Oroville reavivó una discusión a nivel nacional sobre la infraestructura crítica envejecida en Estados Unidos. Se descubrió que muchas otras presas, algunas incluso más antiguas, operaban bajo condiciones similares o peores. Lo ocurrido no era un caso aislado, sino un reflejo de décadas de desinversión. En Washington, legisladores aprovecharon el desastre para impulsar paquetes de infraestructura que por fin incluyeran mantenimiento serio a estas obras clave. Pero como suele suceder,
El ruido político pronto disminuyó, y aunque algunas reformas se aprobaron, muchas otras quedaron enterradas entre trámites y prioridades cambiantes. La presa de Oroville resistió. Pero la pregunta que queda flotando es más profunda que cualquier grieta en el concreto. ¿Y la próxima vez? Porque en un mundo donde el clima es cada vez más extremo, donde el tiempo ya no da segundas oportunidades, hay estructuras que no pueden permitirse fallar. ¿Y tú qué opinas? ¿Fue esto un accidente o un aviso? ¿Quién debería asumir la responsabilidad de este macrodesastre? Déjanos tu comentario y dinos, ¿qué otro macroproyecto te gustaría que investiguemos? Suscríbete y acompáñanos en el próximo viaje por otra obra que desafía lo imposible. Aquí, en Macroproyectos TV, la ingeniería no solo se construye, también se sueña. Haz clic aquí para continuar con otro tour.